Hasta cuando aceptarás que tu yo del futuro ya te mira en medianoche, confirmado. La noche había caído y con ella una densa niebla cubría las calles. El aire helado estaba cargado de un secreto inquietante, como si cada sombra susurrara algo que nadie se atrevería a escuchar. En un viejo barrio, una luz titilante en la ventana de una casa abandonada desató rumores. Los vecinos aseguraban que, a la medianoche, podían ver una figura en la penumbra, una especie de espectro acechante. La leyenda hablaba de un yo del futuro que buscaba advertencias. Algunos decían que había miradas inquietantes cruzándose en el aire, como si el tiempo se desgastara, solo para reunir en un punto a todos los que habían osado asomarse a esa luz. Una viejita en la esquina, siempre con su chisme listo, soltó un grito que heló la sangre, me miró. Me miró a los ojos. Tenía una sonrisa que no era de este mundo. La multitud, sintiendo un escalofrío colectivo, se aglomeró. Sus rostros reflejaban más que miedo, era fascinación pura. Era el momento que todos esperaban. Una voz susurrante, como un eco perdido en el tiempo, llamaba a cada uno a descubrir que había más allá de su presente, y ahí estaba, en el umbral, el joven Tomás, con el corazón palpitar del miedo. Se decía que si uno tenía valor, podía cruzar, pero nadie había regresado intacto. ¿Qué tan aterrador puede ser el futuro?, pensó, mientras el reloj marcaba las 12. La niebla pareció encerrar más secretos, y lo que antes era solo una historia, prometía convertirse en una realidad que podía cambiarlo todo. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Mientras la figura se hacía más clara, Tomás sintió una mezcla de terror y morbo. Era un reflejo de él mismo, pero de un él que nunca había conocido. ¿Qué me quieres decir?, gritó, su voz atravesando la noche como un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Y la sombra sonrió, una sonrisa que prometía respuestas y, a la vez, profundizaba el misterio. ¿Qué secreto guardaba su yo del futuro? ¿Qué advertencias traería consigo? La niebla comenzó a moverse, como queriendo responder. La curiosidad era un fuego en su pecho, pero ¿era la verdad un regalo o un castigo? El ambiente se tornó inquietante, como si la casa misma respirara en complicidad con la niebla. Tomás pudo sentir el escalofrío recorrer su espalda mientras esa figura se acercaba, cada paso resonando en su mente como un tambor marcial. La risa del futuro se cernía sobre él, un eco de promesas y advertencias que podrían cambiar su visión del mundo. El joven miró de cerca, tratando de discernir los detalles del rostro que tenía ante sí. Era un reflejo pero distorsionado por el tiempo, su yo futuro parecía más cansado, como si la carga de los años hubiera dejado marcas profundas. Los ojos, esos mismos ojos que él reconocía, llevaban consigo un abismo de experiencias no vividas, de decisiones pesadas. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, su voz un hilo tenso que se entrelazaba con la niebla. Van a advertirte, murmuró el espectro, su voz un susurro que heló aún más el aire. Cada decisión que tomes tendrá consecuencias. Estás a punto de elegir un camino que no podrás deshacer. La advertencia flotó en el aire, pesada y gris, un presagio oscuro sobre su futuro inminente. Tomás sintió que el miedo se transformaba en pavor. Los murmullos de la multitud aumentaron en intensidad, reflejando su expectativa. Al ver al joven frente a la figura, los curiosos se empujaban unos a otros, asomando sus rostros por la ventana de la casa. La viejita, aún en la esquina, parecía más pálida que antes. ¿Vas a escucharlo? Corre.
gritaba, la voz quebrada por el despertar del pánico. Lo que te digan puede cambiarlo todo, pero también lo peor, continuó su yo del futuro, cada palabra marcada con una melancolía palpable, como si conociera demasiado bien las sombras que acechaban. Tomás temió preguntar, pero su curiosidad superó su instinto de supervivencia. ¿Qué es lo que debo saber? Hay 3 decisiones clave que te esperan, y cada una llevará a una bifurcación en tu vida. Un sudor frío brotó en la frente de Tomás al sentir el peso de esas palabras. Una te acercará a la felicidad, pero las otras 2 te estrellarán en medio del dolor. La figura estiró su mano, como un gesto de invitación, el aire enfrió aún más en torno a ellos, Tomás dio un paso adelante, a pesar de la advertencia, a pesar de los murmullos de angustia. Mientras el tiempo parecía detenerse, su corazón latía con fuerza, resonando con cada instante que pasaba entre él y su futuro. Pero su mente luchaba entre el miedo y la oportunidad de saber qué fundamentos sustentaban esas 3 decisiones. ¿Cómo puedo saber cuál elección hacer? ¿Cómo puedo evitar sufrir? Preguntó, ansioso, tomando cada palabra como si pudiera moldear su destino. Algunas respuestas no serán cómodas, Tomás, respondió su yo del futuro mientras, lentamente, la figura comenzaba a desvanecerse en la niebla. Pero la verdad siempre llega cuando eres capaz de enfrentar la realidad, ya sea en dolor o en amor. De repente, la niebla se espesó y pareció devorar a su reflejo. El joven retrocedió, sintiendo que el vacío de sus palabras resonaba en su pecho. «Espera», gritó, pero solo el eco de su propia voz regresaba. La multitud a su alrededor murmuraba en confusión, algunos corriendo hacia atrás, otros intercambiando miradas aterrorizadas. Tomás sabía que había una única certeza: el tiempo no se detendría. Sin embargo, su futuro ya estaba siendo rasgado por el destino. ¿Podría con todo lo que vendría? Pero la verdadera pregunta en su mente era otra: ¿cómo podría él estar listo para las decisiones que, inevitablemente, él mismo tendría que tomar? Mientras la niebla se dispersaba, dejando solo ecos de advertencias, una sensación de caos lo invadió. Si su futuro e incluso su esencia lo abandonaban, ¿qué le quedaba? La medianoche había pasado, pero el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Y en el fondo, una pregunta quedó flotando en el aire helado: ¿era él realmente capaz de enfrentar lo que se avecinaba? El frío penetrante seguía adueñándose de la escena mientras Tomás se daba cuenta de que la manifestación de su futuro había desaparecido. La oscuridad que lo rodeaba parecía tener vida propia, y el murmullo de la multitud se transformó en un zumbido abrumador. El joven, aún temblando, se sentó en el borde de la acera, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. 3 decisiones, repetía para sí mismo en un esfuerzo por encontrar claridad, pero la confusión solo se multiplicaba. Las luces de la calle parpadeaban, como si ofrecieran perlas de estabilidad en medio de aquel caos emocional. La viejita siguió cerca, observando con ansiedad el rostro de Tomás. Él levantó la vista, buscando en sus ojos sabiduría, una pista, algo que lo guiara. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo puedo saber qué camino tomar? La mujer susurró, arrugando su rostro. La vida está llena de puertas, querido. Algunas llevan al cielo, otras al infierno. Pero tú debes estar dispuesto a abrirlas. Sus palabras, aunque simples, resonaron profundamente en el corazón de Tomás. Y en ese instante, supo que no podía postergar más su camino. Tenía que actuar. La multitud empezaba a dispersarse, pero todavía quedaba un pequeño grupo, algunos visiblemente alterados por la extraña experiencia. Las miradas de curiosidad se transformaron en murmullos de crítica. Uno de los jóvenes, un amigo de la infancia, se acercó, inquietud escrita en su frente. «Tomás, ¿estás bien? Te vi hablando con... ¿quién era?» «Era yo, bueno, el yo del futuro», respondió, sin poder ocultar la desesperación en su voz. Su amigo frunció el ceño, mezcla de incredulidad y preocupación.
Aún así, Tomás sabía que no podía permitirse dudar más. Las advertencias sobre su futuro pesaban sobre él como una losa. Escucha, dijo, apretándose las manos, creo que se trata de decisiones importantes. Tendré que elegir pronto y puede que no haya vuelta atrás. ¿Decisiones? ¿Qué decisiones? Preguntó su amigo, con un tono que abrigaba más que curiosidad, era un eco de inquietud sobre el futuro de Tomás. No puedo explicarlo todo ahora, pero si hay algo que he aprendido es que cuando la vida te empuja, tienes que encontrar la manera de responder, dijo, sintiendo que sus palabras eran un reflejo de la confusión que consumía su mente. Era una escena vibrante, llena de emociones y decisiones que pendían en el aire. El cielo estaba oscuro, pero 2 estrellas comenzaron a brillar con claridad, como si fueran las primeras manifestaciones de las decisiones que Tomás tendría que tomar. Sabía que estaba siendo observado, no solamente por la multitud, sino por su propio futuro que lo esperaba con ansias. Algo lo instó a levantarse. No podía dejar que el miedo lo paralizara. Enfrentaría esas 3 decisiones, pero no quería hacerlo solo. Volteó hacia su amigo. ¿Te quedarás conmigo? Necesito acompañamiento, alguien que me ayude a atravesar esta tormenta. El tiempo pasó en un susurro, demasiado rápido para tomarse un respiro. Su amigo asintió, la lealtad reflejándose en su mirada. La niebla se volvió más densa a medida que comenzaban a caminar, codo a codo, a través de una oscuridad que parecía cobrar vida. El viento helado les dio la bienvenida como un pesado recordatorio de las incertidumbres que se avecinaban. En su camino, un pequeño grupo de sombras se acercó, una silueta reconocible emergió entre los rostros. Era otra persona del pasado de Tomás, pero en su interior, una inquietante verdad palpitaba, no todos los encuentros serían cálidos, ni todas las elecciones sencillas, la confusión se mezclaba con el aliento congelado, pero Tomás sintió crecer en su pecho una chispa de esperanza, un suave resplandor que podría guiarlo en las decisiones que se aproximaban. Mientras el grupo se acercaba, lo único que resonaba en su mente era una sola cuestión que echaba raíces en su corazón: ¿qué camino elegiría para enfrentarse a su destino? Justo antes de que la oscuridad los envolviera por completo, un grito desgarrador atravesó el aire. Un eco. Del futuro, o tal vez una advertencia. ¿Era una señal o un presagio de lo que vendría? Tomás sintió que la tensión se apoderaba de él nuevamente. Sin embargo, en sus corazones, lo que se avecinaba era una revelación aún mayor: el tiempo de decidir estaba cerca. ¿Cómo podría Tomás saber que, en realidad, su elección sería la más crucial de todas? Las sombras se agruparon ante Tomás y su amigo, formando un cuadro sombrío que parecía mezclarse con la neblina. La figura familiar que se presentó ante ellos no era otra que Carla, una antigua amiga de la infancia, quien había compartido risas y secretos durante los días despreocupados de su adolescencia. Pero en su mirada había algo inquietante, un brillo helado que congeló el corazón de Tomás. Tomás. No puede seguir así. Carla gritó, su voz rasgada resonando con fuerza en la oscura noche. Tienes que entender que el tiempo no se detiene. Las decisiones que tomes ahora cambiarán todo. El eco de sus palabras parecía bailar en el aire, resonando en la mente de Tomás como un clamor urgente. ¿Pero qué significaba eso en realidad? Mira a su amigo, que fruncía el ceño, lleno de incertidumbre, y sintió el peso de la responsabilidad presionando en su pecho. ¿Qué quieres decir, Carla?, preguntó, tratando de mantener su voz firme pese a que su interior temblaba. La visión de Carla había sido un faro en su vida cuando todo parecía oscuro, pero ahora traía consigo una tormenta de preguntas que no parecía capaz de contener. Las 3 decisiones que mencionaste, cada una te llevará hacia un futuro diferente. Debes elegir sabiamente. Su voz se llenó de una intensidad que Tomás no recordaba. La joven parecía haber cargado con un conocimiento sobrecogedor, algo que la había transformado. Tomás sintió que el ambiente lo aplastaba.
Era como si la atmósfera se volviera eléctrica, cada fibra de su ser resonando con el miedo y la urgencia de lo desconocido. Mientras su mente se debatía entre el pasado y un futuro incierto, la viejita volvió a asomarse de entre las sombras. Escucha, dijo en un susurro casi místico, el tiempo está entrelazado. Las decisiones son ecos de quienes somos. Pero, ¿cómo sé cuál elegir? Tomás diplomáticamente preguntó, con un nudo en la garganta. De repente, el frío le pareció más gélido y la oscuridad más profunda. Carla dio un paso adelante, sus ojos fijos en él, brillando como luceros en la niebla. No puedes temer lo que quieres. Debes visualizar tu futuro. Imagina tu vida después de cada una de esas decisiones. ¿Qué quieres realmente? Tomás cerró los ojos un momento, intentando concentrarse. Desde lo más profundo de su ser, buscó la verdad que había escondido bajo capas de duda. Vino a su mente la imagen de un futuro lleno de luz, sonrisas y amor, pero también la imagen de un camino oscuro, lleno de traiciones y soledad. Su corazón latía desbocado mientras sus pensamientos chocaban entre sí. ¿Y si elijo mal? La voz de su amigo lo sacó de su trance. Cada elección tiene sus consecuencias. Pero recuerda, la vida es un camino lleno de aprendizajes, contestó Carla, sus palabras resonando en el aire con un eco que parecía atravesar el tiempo, con una mezcla de desesperación y determinación. Tomás miró a su amigo. ¿Qué hacemos? Sé que el tiempo se acaba, pero no quiero fallar. De repente, un aullido desgarrador estalló entre las sombras. Un rostro desconocido emergió de la neblina, cubierto de cicatrices, un rostro que parecía advertirles de algo inminente. Un escalofrío heló el ambiente. Aquí no puedes quedarte, Tomás. Si no eliges pronto, la oscuridad te reclamará, advirtió la voz rasposa. La neblina pareció moverse a su alrededor, como si el tiempo mismo girara y se distorsionara. Tomás sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras dos caminos se desdoblaban ante él, uno brillante y otro sombrío. El viento silbó un nuevo grito entre las sombras, como si todos los peligros del futuro se acumularan en ese instante exacto. La angustia y el deseo de proteger a los que amaba lo inyectaron de una desesperada determinación. Tomaré la decisión, gritó, sintiendo que el poder brotaba de su interior. Pero, al mismo tiempo, una nueva pregunta se encendió en su mente: ¿qué precio tendría que pagar por cada decisión? Mientras la oscuridad se comprimía a su alrededor, la figura desconocida dio un paso hacia adelante, revelando una mirada que congelaba la sangre. No olvides, Tomás, cada elección deja una huella, y en esta noche, las sombras están más vivas que nunca. ¿Estás preparado para el sacrificio que viene? Tomás sintió que su corazón se detendría. Las cartas estaban sobre la mesa, y había solo dos preguntas que resonaban en su mente: ¿qué sacrificio estaba dispuesto a asumir? ¿Y quién realmente podría ayudarle en esta encrucijada? La respuesta a estas interrogantes se desplomaría sobre él mientras la oscuridad se acercaba, sugiriendo que la noche aún guardaba secretos aterradores. La oscuridad se espesó, como si una mano gélida se extendiera para cerrarse sobre el corazón de Tomás. Los ojos del desconocido brillaban, profundidad vacía que absorbía toda esperanza. El sacrificio, continuó con una voz que resonaba como un eco lejano, no es solo una palabra, es lo que se siente en la piel cuando la vida te exige más de lo que estás dispuesto a dar. Tomás tembló, el frío de la noche calando hasta los huesos. A su lado, su amigo finalmente habló, aunque su voz temblaba: ¿qué pasará si no elegimos ahora? ¿Qué nos espera en la negrura? La figura cicatrizada reveló una sonrisa torcida. La oscuridad no perdona. Se alimenta de la indecisión. Miren a su alrededor. Cada sombra en esta noche tiene una historia, una vida que fue interrumpida por decisiones que jamás se tomaron. Tomás sintió un nudo en la garganta, como si una mano invisible lo estrujara, pero también una chispa de valentía comenzaba a arder en su interior. Había una verdad que necesitaba enfrentar. Si no era él,
¿quién tomaría la decisión que cambiaría su destino? ¿Y si elijo el camino equivocado?, preguntó, su voz resonando a través del silencio tenso, el miedo a lo desconocido asfixiando cada sílaba. Equivocarse es parte del juego. Siempre que elijas con el corazón, respondió Carla. Su mirada intensa se entrelazó con la suya, llenándole de una energía que creía perdida. Recuerda, Tomás, que las decisiones no son finales. Siempre nos ofrecen una nueva oportunidad. Tienes el poder de crear tu propio destino. En ese instante, algo hizo clic en su mente. La vida se trataba de múltiples elecciones, no de una sola decisión definitiva. Con ese pensamiento, Tomás abrió los ojos de par en par, mirando a la negrura que se cernía a su alrededor. Cada sombra no era un presagio de muerte, sino la posibilidad de renacer. El desconocido sintió su cambio, retrocediendo un paso. Tus elecciones te estarán observando, Tomás. Debes estar preparado para las consecuencias, no habrá vuelta atrás. Entonces estaré listo, exclamó Tomás, su voz resonando con una nueva fuerza. Sabía que la angustia todavía lo acompañaría, pero la llamada a la acción había evolucionado en su ser. La incertidumbre ya no le asustaba, lo inquietante sería disolverse en la penumbra sin hacer nada. Con pasos firmes, se adelantó hacia la neblina que representaba el camino, pero de repente, una risa estridente rompió el aire. Era la figura desconocida, su risa era un presagio de desdicha que resonaba en la noche. Cómo me divierte ver a los hombres decidir, pero, dile a tu amigo que, a veces, no se dice solo por lo que quieres, hay otros que dependen de tu elección. Las palabras sonaron en los oídos de Tomás como un eco siniestro. Miró a su amigo, quien estaba tan asustado como él. ¿Qué quieres hacer, Tomás?, le preguntó, la preocupación en su voz evidente. Tomás se sintió perdido por un momento. La presión de la decisión y el futuro se convertía en un mar de dudas. No lo sé. Pero en mis manos está la solución, solo debo decidir pronto, respondió finalmente, el sudor frío corriendo por su frente. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, la figura desconocida extendió su mano, como si quisiera detenerlo. Escucha bien, Tomás. Cada poder tiene un precio. Y el sacrificio no siempre será tuyo. ¿Serás capaz de cargar el peso de otros por tus decisiones? El viento aulló entre los árboles y el silencio se tornó denso. La tensión envolvía a los tres, como un manto que desnudaba sus temores más profundos. La presión era palpable, y una nube de desconfianza lo invadió. Era momento de actuar, pero la sombra de las decisiones lo seguía, burlona y amenazante. Mientras luchaba por encontrar claridad, un susurro en la penumbra llegó a su oído, como un eco de su propia conciencia. ¿Dónde estará tu verdad, Tomás? ¿En el futuro que imaginas o en el sacrificio que estás dispuesto a afrontar? Tomás se preparó, sin saber que después de su elección, el destino se encargaría de desvelar lo que realmente implicaba el camino elegido. Y en ese momento, la noche parecía cobrar vida, añadiendo un nuevo elemento al desafío que nunca había anticipado, pero en el fondo, la oscuridad sabía que las sombras estaban más dispuestas a jugar de lo que pensaba. ¿Realmente podía Tomás soportar lo que se avecinaba? La neblina comenzó a moverse con una especie de vida propia, y un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. El brillo de los ojos del desconocido se intensificó, llenándose de un hambre insaciable. ¿Estás listo para enfrentarlo?, preguntó, sus palabras flotando en el aire fría como un viento de invierno. La risa, aún resonante, se desvaneció en un eco distante, dejando a Tomás enfrentando algo más que una decisión, era un abismo. La mirada de Carla se afiló. No es solo tu elección, Tomás. Recuerda lo que nos dijo, hay otros que dependen de esta decisión. La urgencia llenó su voz. Tomás miró a su amigo, la preocupación dibujándose en su rostro, reflejando un espejo de sus propios temores. ¿Tú crees que podemos cambiar algo? Nuestra historia, el destino de lo que somos,
preguntó en voz baja. Las preguntas le pesaban, presionándole como si intentaran arrastrarlo hacia abajo, hacia la misma oscuridad que acechaba a su alrededor. El desconocido sonrió de nuevo. Las decisiones no solo construyen caminos, Tomás. También crean cadenas. Esa afirmación hizo que la respiración de Tomás se cortara. Las palabras del misterioso ente fueron como un puñetazo en el estómago. Una imagen floreció en su mente, un futuro donde sus elecciones no solo lo afectarían a él, sino a quienes amaba. Tomás sintió una presión creciente en su pecho. ¿Qué precio tendré que pagar?, preguntó, casi un susurro. Un silencio abrumador se estableció mientras el desconocido lo miraba, evaluando su determinación. La neblina comenzaba a girar, formando figuras nebulosas que parecían susurros de vidas pasadas. Carla atajó el momento. La valentía se encuentra en el sacrificio. Si eliges actuar, ¿estás dispuesto a perder algo, incluso tú mismo? Tomás tragó saliva, cada palabra de su amiga resonando en su mente, desnudando su corazón lleno de dudas. La sombra del desconocido dio un paso hacia Tomás, inclinándose. Tu futuro te mira, Tomás. Pero no viene solo. ¿Qué harás cuando sientas el peso que te rodea? Esa frase se coló en la mente de Tomás, haciendo eco y golpeando con cada latido de su corazón. Era verdad que el futuro siempre observaba, esperando a ver si las decisiones serían luchas o bloqueos en su camino. La decisión ya no se sentía como un simple pesar, sino como un tirón en sus entrañas. Mirando el infinito de la noche, se dio cuenta de que su elección era ineludible. Está bien, lo haré, declaró, voz firme pero con un temblor latente. Tomaré el camino, el que deba ser. Si es para proteger a los que amo, cargaré con el peso. Las palabras resonaron en el aire, destilando un leve destello de esperanza. Sin embargo, la risa del extraño estalló en el aire, llenando cada rincón de la oscuridad con su eco burlón. Ah, el sacrificio no es solo una carga, querido Tomás. También puede ser una trampa. La verdadera medida es cuánto estarías dispuesto a sacrificar, y quienes están dispuestos a seguirte en este viaje. La oscuridad siseaba, el viento soplaba más fuerte, arrastrando sonidos de viejas penumbras, y Tomás sintió como si los árboles mismos lo miraran, esperando su respuesta. ¿Estás dispuesto a seguir adelante, incluso si eso significa perderse a sí mismo? La voz del desconocido reverberó mientras una nueva sombra surgía detrás de él, una figura tremenda y oscura. Tomás sintió su corazón latir más rápido. La oscuridad prometía secretos, pesares y, tal vez, redención. Pero, ¿a qué precio? Mientras la neblina se espesaba, ante sus ojos se desplegaba una elección apenas visible como un camino tortuoso, y al dar un paso hacia el misterio que se aventuraba, sabía que terminaría enfrentando no solo lo que acechaba en la noche, sino también sus propios demonios. El audaz intento estaba preparado, pero las consecuencias eran una llama a punto de estallar. El tiempo se detuvo un instante, y Tomás comprendió que mientras estaba listo para elegir, la incertidumbre jamás desaparecería. Justo ante él acechaba el abismo. ¿Qué vendrá después de esto?, se preguntó, la ansia y el miedo llenándole hasta el borde, mientras el futuro, ahora más que nunca, se perfilaba en la oscuridad que parecía llamarlo. Sin embargo, el verdadero reto apenas comenzaba. A medida que Tomás avanzaba hacia la oscuridad, el aire se espesaba a su alrededor, convirtiendo la neblina en un manto que lo envolvía, como si tentara a desvanecerse por completo. Cada paso resonaba en el suelo húmedo, un eco de su propio corazón que se aceleraba, marcado por la incertidumbre. La figura oscura detrás del desconocido emergía en la penumbra, un monstruo de sombras que parecía desafiar las reglas de la realidad. Tomás sintió que el frío penetraba en sus huesos, como si cada aliento que tomaba se convirtiera en un tropiezo. Un susurro sutil, casi imperceptible, se entrelazaba en el aire. Ven, Tomás, deja que te muestre lo que temes. Carla dio un paso adelante, su mano temblorosa rozando la de Tomás.
No estamos solos, Tomás. Debemos hacerlo juntos, exclamó, su voz una ancla en la tormenta de dudas que se desataba en su mente. Pero el temor en sus ojos era inconfundible. La neblina en su alrededor parecía parecerse a su confusión, oscura y errante. ¿Qué sucede si esto nos consume, Tomás? Preguntó Carla con un hilo de voz, su mirada fija en la sombra que pulsaba inquieta. Las sombras no se detienen ante nada. No se puede experimentar el sacrificio sin consecuencias. Tomás sintió la presión de su decisión. Lo sé. Pero si no lo intentamos, ¿quiénes perderemos? Respondió, sintiendo el giro de su propio estómago, sabiendo que las cadenas de su elección podían ser más fuertes que el amor que lo unía a su amiga. El desconocido sonrió de nuevo, una sonrisa que no prometía nada bueno. ¿Ves, Tomás? La valentía no es solo enfrentarse al miedo. Es saber que ese miedo podría convertirse en tu compañero más oscuro. La sombra retumbó detrás de él, resonando con el eco de los pasados que Tomás no había querido enfrentar. Fue entonces que la figura oscura se acercó un poco más, delineándose en la neblina hasta que se hizo visible. Era una versión retorcida de él mismo, ojos vacíos y una sonrisa desquiciada donde debería haber habido esperanza. Tomás retrocedió, el horror invadiéndolo. No. Eso no soy yo. Oh, pero lo eres, dijo el extraño, su voz una mezcla de ecos y sombras. Tu futuro se forja a partir de tus peores miedos. Cada decisión que evitas te acerca a este resultado, a esta versión que permanentes en la niebla de tus elecciones. Un sudor frío comenzó a recorrer su frente. Tenía que luchar. Sabía que el sacrificio era parte del camino, pero no sabía cuánto estaba dispuesto a perder. Rápido, Tomás. Gritó Carla, sacándolo de su trance. No dejes que eso te defina. Recuerda por qué estamos aquí. Las palabras golpearon su mente como un tambor en marcha. La imagen de su familia apareciendo entre la bruma, sonrisas que lo esperaban, lo golpeó con fuerza en el pecho. ¿Podría realmente dejar que su futuro caiga en manos de sus miedos? Tomás miró de nuevo al desconocido y su sombra. No voy a aceptar esto. No seré lo que temes que sea, afirmó, su voz resonando con determinación. Las palabras fueron como un rayo en la niebla, desdibujando el pánico que lo invadía. Sin embargo, la risa burlona del desconocido retumbó de nuevo, absorbiendo su confianza. Ah, la lucha está bien, Tomás. Pero recuerda, a veces, las sombras tienen más poder del que crees. Y el sacrificio que llevas a cabo determinará no solo tu destino, sino el de todos a tu alrededor. La neblina se espesoró, y, de repente, una espectacular tormenta de recuerdos aparece como relámpagos en el horizonte. Imágenes de pérdidas, decisiones fallidas y momentos olvidados empezaron a desbordarse en su mente, desenterrando un rincón oscuro de su alma que nunca había querido explorar. El enfrentamiento no solo era con el desconocido, sino también con las cadenas de su propio pasado. ¿Aceptarás las sombras que llevas dentro? Preguntó el extraño, extendiendo su mano hacia Tomás, como un divisor entre lo que era y lo que podría llegar a ser. Una guerra interna se desató en su pecho. Mientras el viento comenzaba a aullar, la realidad se deformaba a su alrededor, como si la noche intentara envolverlo por completo. No puedo dejar que esto suceda, pensó, al borde de la desesperación. Pero un último destello de luz apareció en su mente, iluminando la oscuridad con una chispa de esperanza. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de decidir, un grito desgarrador atravesó el aire, proveniente de las sombras mismas. La figura oscura se abalanzó hacia Carla, como una bestia en la noche, y Tomás sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. «Carla», gritó, el horror llenando su voz. Ante sus ojos, la lucha apenas comenzaba. Y él, como un héroe de su propia historia, debía enfrentar no solo a lo desconocido, sino también a su propio encadenamiento en el tiempo que se cernía sobre ellos, mientras todo se precipitaba hacia el caos.
Una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podrá Tomás desatar las cadenas que lo apresan antes de que sea demasiado tarde? La oscuridad lo miraba, lista para tragarse su decisión. La sombra se lanzó hacia Carla con una ferocidad indescriptible, un torbellino de oscuridad que parecía tragarse toda la luz a su paso. Tomás sintió cómo su corazón se detenía un instante. La escena se desenvolvía en cámara lenta, cada movimiento de la oscura figura era un punzón en su pecho. La distancia que los separaba se acortaba, y sabía que cada segundo era crucial. «No», gritó, como si su voz pudiera cortar la neblina, como si algún poder secreto pudiera detener la sombra. Pero su grito se perdió en el eco de la noche, sofocado por el rugido de vientos invisibles que parecían ser parte de esa tormenta de recuerdos. Carla, con sus ojos llenos de horror, apenas pudo reaccionar. La angustia se reflejó en su rostro, un espejo de su propia desesperación. El tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena, y Tomás, presa del pánico, sintió que el mundo a su alrededor se escabullía. Sin pensarlo, corrió hacia ella, pero la sombra ya estaba demasiado cerca. «Agáchate», consiguió gritar, su voz quebrándose por la tensión. Carla se lanzó al suelo justo a tiempo, mientras la figura oscura pasaba de largo, su forma sombría giró como un tornado, en búsqueda de su presa. Tomás se arrodilló a su lado, pero no hubo tiempo para alivios. «Debemos salir de aquí», exclamó, levantándose y extendiendo su mano. La mano de Carla temblaba, y al tomarla, una corriente helada recorrió su cuerpo. «Sigue mis pasos», le ordenó, impulsado por la inercia del miedo y la urgencia. El desconocido se reía, resonando como un eco que cruzaba la bruma. «¿Qué crees, Tomás? ¿Que puedes escapar de tu propio destino? La sombra siempre encontrará la manera de atraparte, no importa cuán rápido corras». No quería creer sus palabras. La desesperación lo impulsaba. Empezó a tirar de Carla hacia un sendero semioscuro entre los árboles. La neblina se volvió aún más densa, como si quisiera esconderlos. Cada paso que daban parecía eco y susurro, rodeados de murmullos de un pasado que no lo dejaba ir. «Tomás, mira», dijo Carla, en un intento por centrarlo. Con un movimiento de su mano, apuntó hacia adelante. En una distancia inquietante, vio una figura familiar dibujada en la niebla. Era su hermana menor, Valeria, sonriendo al comienzo del camino. «Valeria», la llamó, el alivio y la angustia batallando en su corazón. Pero la figura no se movía, solo sonreía, atrapada en un limbo entre los recuerdos y la realidad. «Es una ilusión», susurró Carla, la voz entrecortada por la tristeza. «Tu pasado no puede traerte paz tampoco». Sin embargo, el guiño de Valeria se hizo más brillante, casi palpable. La figura se volvió una sombra amenazante, distorsionándose en el instante en que Tomás hizo un intento por acercarse. «Es una trampa», gritó su mente, y el miedo lo atravesó, mientras la sombra del desconocido volvía a acercarse, ahora con una mezcla de diversión y malicia. «Tomás, no te dejes llevar», le advirtió Carla, jalándolo de nuevo. A medida que se alejaban de la imagen engañosa, Tomás se sentía dividido. La angustia de no poder salvar a su hermana lo torturaba, y su historia lo perseguía como un cazador al acecho. La neblina se espesaba más, y un alarido desgarrador rompió el aire. «Tienes que tomar una decisión», exigió el desconocido, bloqueando su camino. Los ojos vacíos de la sombra representaban todo lo que había perdido, cada arrepentimiento que había sentido a lo largo de su vida. El sacrificio de hoy determinará qué historia se revelará mañana. Tomás sintió el peso de la amenaza ante él. Miró a Carla, que temblaba a su lado pero se mantenía firme, lista para enfrentar lo que venía. «No puedo dejar que el miedo me controle», murmuró, dudando solo un instante. «No más», fue entonces cuando un nuevo estruendo inusitado sacudió la niebla. Otras figuras comenzaron a surgir de las sombras, como reflejos distorsionados en un espejo roto.
Eran versiones de sí mismo, el niño inseguro, el adolescente perdido, el adulto que había huido. Todos ellos mostraban las decisiones que nunca tomó, las batallas que no luchó. No puedo ser todos ellos. Gritó, su voz desgarrándose en su garganta. De pronto, una ráfaga de viento sopló con fuerza, desgarrando la niebla alrededor de ellos. La realidad pareció tambalearse, y la sombra detrás del desconocido se agitó, enfrentando algo que Tomás no podía ver. Los recuerdos no te definen, Tomás. Sé el que elija ser. Le gritó Carla, su voz llena de determinación, y en ese momento, con el caos girando a su alrededor, Tomás comprendió que la verdadera lucha no era solo contra la sombra que amenazaba a su amiga, sino contra la parte de él que se había permitido sucumbir al miedo. La neblina comenzó a disiparse, revelando un camino claro, una verdadera elección que jamás había considerado. Pero ¿cómo avanzar sin desvanecerse él mismo en el proceso? Una nueva sombra emergió del fondo, mientras el dilema de su decisión lo envolvía, y una pregunta sin respuesta flotó en su mente: ¿podrá Tomás afrontar las sombras que acechan en su interior antes de que la neblina lo consuma por completo? Tomás se sintió abrumado por un torrente de emociones. La decisión era suya, pero el peso del pasado lo aplastaba. Con cada referencia de esos otros él, el nudo en su garganta se comenzaba a deshacer. Sabía que no podía dejar que la sombra prevaleciera, tampoco podía traicionar la memoria de Valeria ni a Carla, cuya mirada suplicante le decía que no estaban perdidos, que había un camino. «Vamos», exclamó, aferrando con fuerza la mano de Carla nuevamente. «Debemos seguir adelante». La urgencia en su voz resonó entre los árboles retorcidos que conformaban el sendero. La neblina parecía aullar, pero Tomás estaba decidido a desafiarla. A medida que avanzaban, la nebulosa se agolpaba a su alrededor, como una serpiente dispuesta a tragarlos. El tremendo eco de risas macabras lo seguía, e incluso el paisaje a su alrededor se desdibujaba, como si cada paso dado los empujara a un abismo. En ese momento de intensa desesperación, el murmuro del desconocido surgió de nuevo, profundo y envolvente. ¿Qué deseas realmente, Tomás? ¿La libertad o el dolor de tu pasado? La voz resonaba en su mente. Tomás hizo una pausa, sintiendo el latido aferrarse a su pecho. La imagen de Valeria lo golpeó nuevamente, pero esta vez con más fuerza. «Quiero liberarme», admitió en un hilo de voz, dejando el eco de esa respuesta fluir entre los árboles. Pero el miedo seguía ahí, como un ladrón ansioso esperando a que se descuidara. Cuando por fin se atrevió a mirar a su alrededor, se dio cuenta de que Carla seguía a su lado, observándolo con una mezcla de ansiedad y anhelo. «Tomás, él no puede controlar lo que eliges», dijo, apretando su mano aún más. «Tú tienes el poder». Y era cierto. Esa revelación dejó caer una chispa de claridad en su mente. No importaba cuánto intentaran hacerle frente a sus propios recuerdos, era él quien decidía cómo afrontar la lucha que se presentaba. Fue entonces cuando su mirada se centró en el árbol que tenía frente a él, el tronco robusto y la corteza llena de surcos. «Mira eso», gritó, acercándose. La idea de un punto de conexión lo invadió. Si podía utilizar ese árbol como símbolo de su propia fortaleza, quizás podría encontrar una forma de enfrentar la verdad de su pasado. Carla lo siguió, y juntos se quedaron parados ante la majestuosidad del árbol. Los murmullos de la niebla comenzaron a disminuir, como si el poder de su afirmación tuviera un efecto calmante. «Este árbol ha crecido a pesar de las tormentas», dijo Tomás, tocando la corteza áspera. «Al igual que yo, al igual que todos nosotros». Sin embargo, el eco del desconocido se hizo más pronunciado, un susurro tenaz que hizo temblar el suelo. «¿Y qué pasará si eliges mal? ¿Estás listo para perderlo todo?» El ambiente se tornó inquietante, y Tomás sintió la presión en su pecho volver a incrementarse. De repente, a lo lejos, vio un destello de luz. Era tenue, pero llamativo. «Mira»,
gritó Carla. ¿Qué es eso? Con el corazón latiendo con fuerza, Tomás sintió que ese rayo de esperanza podía ser su salvación. Con determinación renovada, comenzaron a moverse en dirección a la luz. Pero cuanto más se acercaban, más fuertes se volvían los ecos de la sombra. No debes seguir, insistía el desconocido, sacudiendo sus palabras como un látigo. Podrías arrepentirte. Déjanos en paz. Respondió Tomás, ahora con una convicción clara que desbordaba sus venas. Yo soy el que elijo ser. Estos recuerdos no me atarán más. La luz brilló más intensamente, como si sus palabras fueran la clave para abrir una puerta apenas visible. Pero la sombra no se iba a rendir tan fácilmente. Tomás, ¿estás listo para enfrentarlo realmente? La voz de Carla lo alcanzó de nuevo, pero había un nuevo toque en su tono, una mezcla de fe y miedo. La luz se hizo aún más fuerte, y frente a ellos, la forma borrosa se hacía más nítida, casi tangible. Ahora o nunca, pensó Tomás, sintiendo que estaba al borde de una revelación. Pero justo antes de que pudieran cruzar el umbral, una risa siniestra atravesó el aire denso. Era el desconocido. Su figura emergiendo como el último estertor de su pasado. Si cruzan no habrá vuelta atrás. ¿Estás realmente listo para perder a todos menos el verdadero tú? Tomás vaciló un momento, la luz brillando intensamente ante él, desafiándolo. Era ahora o nunca, pero el nudo de su antiguo miedo se retorció en su interior. Sin embargo, la pregunta reverberó en su mente, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar por un futuro auténtico? El tiempo se volvió a detener, y Tomás se enfrentó a la encrucijada más crítica de su vida, mientras la sombra acechaba con una risa que le heló la sangre. ¿Podría finalmente dejar atrás los espectros que le atormentaban o se vería atrapado en un ciclo que jamás podría romper? La niebla comenzó a disiparse lentamente, como si el tiempo se detuviera para dar paso a una epifanía. Tomás sintió la respiración pesada y la mirada de Carla a su lado, llena de una pasión dinámica que le infundía coraje. La risa burlona del desconocido resonaba en sus oídos, pero su eco se tornó en un simple murmullo frente a la convicción que crecía dentro de él. Sí, estoy listo, declaró, su voz resonando con una fuerza renovada. Listo para enfrentar lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Cualquier temor que había mantenido en secreto comenzaba a desvanecerse, y la luz ante él se intensificaba, casi como si respondiera a su declaración. La sombra oscura que había acechado a Tomás se detuvo por un instante, dudando. ¿Estás completamente seguro? Cada elección, cada sacrificio tiene un costo, Tomás, susurró el desconocido, tratando de clavar el miedo en su corazón. Pero esta vez, las palabras no penetraron, se desvanecieron como la niebla. Lo sé, repitió Tomás, mirando fija y decididamente a sus propios miedos. Pero el verdadero sacrificio sería quedarme atado a un pasado que no me define. Prefiero arriesgarme por una luz que pueda guiarme. Sintió que cada una de las decisiones que había postergado estaban ahora atravesando su mente, como flechas disparadas hacia el horizonte. La figura oscura perdió su forma, como si la determinación de Tomás fuera un fuego que consumiera sus nefastas intenciones. No puedes escapar de mí, chasqueó la sombra, a punto de desmoronarse, pero Tomás, en su valentía, continuó avanzando hacia la luz. Carla, desbordando esperanza, tomó la mano de Tomás con fuerza. Juntos, cruzaron este nuevo umbral que se abría ante ellos. A medida que sus pies pisaban la frontera de lo incierto, una sensación de liberación invadió sus cuerpos. La niebla no era más que un eco de su ambigüedad emocional, un destello de recuerdos brilló en sus mentes, risas compartidas, lágrimas derramadas y lecciones aprendidas. Las sonrisas de su familia y amigos comenzaron a envolverse a su alrededor, y en ese instante, comprendió que su pasado no era una carga, sino una serie de lecciones que lo habían formado. La luz era el reflejo de un futuro que tomaba vida en su corazón. La sombra, cada vez más tenue, comenzó a desvanecerse en fragmentos de oscuridad. No tendré más control sobre ti,
resonó en un último susurro mientras se disolvía por completo. Tomás sintió que la ligadura de su miedo se rompía, era un nuevo amanecer, una posibilidad llena de luz. Lo lograste, dijo Carla, orgullo brillando en sus ojos. Este es solo el principio. Tomás sintió su corazón latir con fuerza, no solo por el triunfo sobre su miedo, sino por el viaje que apenas comenzaba. Se miraron a los ojos, comprendiendo que enfrentarse a sus sombras no había sido una lucha en vano. La vida, después de todo, se trataba de decisiones y también de sacrificios. Pero ahora no caminaban solos. Habían juntas formado una alianza, no solo entre ellos, sino con sus propias verdades. Mientras la neblina se disipaba por completo, un nuevo camino aparecía frente a ellos. Uno lleno de posibilidades, desafíos y opciones que deseaban explorar juntos. La noche había sido oscura, pero ahora comenzaba a esclarecerse. Demos el siguiente paso, sugirió Tomás con determinación, su mano firme entrelazada con la de Carla. El futuro está esperando. Caminaron hacia adelante, dejando atrás las sombras que una vez intentaron consumirlos. La medianoche había terminado, pero en su lugar brillaba una nueva luz, un futuro donde la valentía sustituía al miedo. Y así, se encontraron en la cúspide de un nuevo comienzo, listos para escribir su historia juntos. El viaje de Tomás y Carla no solo había sido sobre decisiones difíciles, sino sobre sanar y avanzar hacia nuevas avenidas. En este camino, entendieron que cada sacrificio los había moldeado, y con cada paso dado, forjarían un futuro mejor. El eco de sus risas se alzó sobre el gris de la noche, mientras la niebla se desvanecía por completo. Sus corazones latían con fuerza mientras se alejaban de lo que pudo haber sido y se abrazaban a lo que podría ser. Así, el abismo se poblaría de sueños. Sabían que los verdaderos retos esperarían en el horizonte, pero ahora se sentían invencibles. Porque comprendieron que lo que importa no es donde comenzamos, sino a donde decidimos ir juntos. Y así, en esa noche llena de promesas, Tomás y Carla dieron el primer paso hacia su nuevo destino. No. No lingers más, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las historias exclusivas que vendrán. Y también, da like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. No olvides llenarnos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber tu opinión, cada palabra importa y nos ayuda a seguir adelante. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Comparte la magia, porque el futuro también les espera.